Bye. Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a empezar haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada para que no se les olvide. Estuvimos viendo lo que es el concepto de física, ¿no? Vimos que era una ciencia que principalmente le interesaban 4 cosas: materia, energía, tiempo y espacio, y además las interacciones, ¿no? También estuvimos viendo las ramas de la física. Vimos un poco a detalle qué es lo que estudia cada rama. Nosotros vamos a empezar el curso con mecánica. Vimos lo que son las cantidades físicas, que hay 2 tipos: cantidades escalares y cantidades vectoriales. Estuvimos viendo que las cantidades vectoriales pues necesitan 3 cosas, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Y además de ello también hablamos de vectores. Un vector, habíamos dicho que es un segmento de recta dirigido, que igualmente va a tener 3 características: magnitud, dirección y sentido. Y tenemos 2 formas de representar los vectores. Una es la forma, bueno, hay más, ¿no? Pero en este caso nada más vamos a ver 2. Tenemos la forma cartesiana, que se representa con una componente en X y otra componente en Y. Y si nosotros queremos saber cuánto mide ese vector, en otras palabras, la magnitud, la fórmula es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, ¿no? Incluso ya hemos visto la deducción de esta fórmula, que sale de Pitágoras, y ya con esto es muy fácil recordar la fórmula. También estuvimos viendo la dirección de un vector, que se calcula como el ángulo cuya tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Vimos el primer ejemplo. Aquí. Vimos el primer ejemplo de determinar el vector A, el módulo y la dirección. Vimos 2 ejemplos, no, creo que 3 ejemplos, y después nos pasamos a la forma polar, ¿no? En la forma polar lo que destaca es que para representar el vector, pues vamos a necesitar una magnitud y una dirección, y en ese orden lo vamos a acomodar: primero la magnitud y después la dirección. Ya después vimos cómo pasar de la forma cartesiana a la forma polar, ¿no? Si en la forma cartesiana tengo componentes en X y componentes en Y, pues yo quiero que en vez de que sea componente en X, componente en Y, sea la magnitud, el ángulo que forma. Pues entonces para calcular la magnitud, pues voy a ocupar esta fórmula. Para calcular la dirección, ocupo esta fórmula. Cuando tenga esos 2 datos, simplemente los acomodo en la forma polar. Luego vimos cómo pasar de la forma polar a la forma cartesiana. Vimos que la fórmula, bueno, para calcular las componentes tanto en X como en Y, es la magnitud por el coseno del ángulo para el caso de la componente en X, y la magnitud por el seno del ángulo para el caso de la componente en Y. Una vez que tengamos estos datos, pues simplemente falta acomodarlos en forma de vector. Incluso también hicimos la deducción de esa fórmula con razones trigonométricas. Y vemos un ejemplo, ¿no? Este es que pasar el vector B 10,60 grados a su forma cartesiana. Lo que hicimos fue calcular primero B de X. Entonces es 10, porque eso es la magnitud, por el coseno del ángulo, coseno de 60. En este caso, quedé en explicarles cómo rayos se consiguió el coseno de 60 sin calculadora. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, por mientras, pues es un medio, ¿no? Y 10 por un medio me da 5. Luego se calculó la componente en Y. Es 10 por el seno de 60. Y seno de 60 resulta que es raíz de 3 sobre 2. Y eso me da 5 raíz de 3. Y ya lo único que quedaba era expresarlo pues en forma cartesiana, o sea, acomodarlo: 5,5 raíz de 3. Y eso era todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Hoy vamos a ver cómo conseguir el coseno de 30, 60 y 45 grados sin calculadora, porque nos va a servir para realizar este tipo de cálculos. Esto obviamente lo van a ver en trigonometría, pero vamos a adelantarnos un poquito porque nos interesa saber cómo obtener un ángulo sin calculadora.
Entonces vamos a ver primero eso. Entonces aquí en la figura 1.7 dice, para obtener los ángulos de 30 a 60 grados, sin calculadora se utiliza este triángulo. Y para obtener los de 45 se utiliza el triángulo de abajo, ¿no? Voy a pasarme al Jamboard. A ver la prueba. Ahí está la prueba. Bien, vamos a partir primero, ¿cómo rayos o de dónde más bien sale este triángulo, ¿no? Que aquí tiene un 1, aquí tiene un 2, aquí tiene un raíz de 3, ¿no? Vamos a ver cómo salieron esos valores. Entonces, lo primero que voy a hacer es pintar un triángulo, pero como yo quiero conseguir los triángulos de 60 y 30, no voy a pintar cualquier triángulo, ¿sí? Sino que voy a pintar un triángulo equilátero. Ahí más o menos está. Y en un triángulo equilátero, pues resulta ser que todos los lados son iguales, ¿no? Aquí no se ve, pero imaginemos que todos los lados son iguales, ¿no? Y además, los ángulos internos pues son de 60 grados. Son 60 grados. Con este triángulo que yo acabo de pintar aquí, yo no puedo utilizar las razones trigonométricas seno y coseno, porque las razones son simplemente para triángulo rectángulo, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer para ocuparlas? Ah, pues yo puedo partir este triángulo a la mitad y me quedo con una parte, ¿no? Y de esta manera consigo un ángulo de 90 grados. Voy a tomar una parte, puede ser la de la izquierda o la de la derecha, no importa. Y la voy a poner de este lado. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces, este ángulo que digamos que ya es de 90 grados. Este de aquí son 60 grados, puesto que no le hice nada. Pero el ángulo de arriba ya no van a ser 60 grados, sino que van a ser 30 grados porque partí el triángulo a la mitad. ¿Sí? Ahora, si se acuerdan, aquí había unos valores. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sacar esos valores? Pues vamos a pensar que este triángulo, el original, es, o cada lado más bien mide 2, ¿sale? Que cada lado mide 2. Ah, pues si cada lado mide 2, pues este va a ser 2, y como aquí lo partí a la mitad, pues va a ser 1, ¿no? Este va a medir 1, puesto que lo partí a la mitad. Algunos dirán, oye, ¿y por qué no lo... ¿Por qué no qué? Se fue Es tu tu internet. audio. Ajá. Ah, colocar cualquier número siempre y cuando sea el mismo? Oye, si ustedes hubieran querido elegir, ¿sabes qué? Yo no le quiero poner 2 aquí, yo le quiero poner 1.000.000. Ah, pues se vale y te va a salir el mismo resultado cuando consigas el seno de 30 y el seno de 60, te va a salir exactamente lo mismo, pero no tiene caso, es complicarse la vida. Entonces el número más fácil pues es el 2, porque si lo partes me da 1, ¿no? Pero puede ser cualquier número. Bueno, una vez dicho esto, pues ya lo tengo. Si se dan cuenta, ese triángulo que está aquí, solamente me hace falta conseguir el valor del cateto opuesto, ¿no? Sí, ese valor. Ah, pues ese valor se consigue con Pitágoras. Ustedes lo pueden hacer con calma, pero ese valor es raíz de 3, ¿no? Se consigue con Pitágoras. Entonces ya tengo todos los datos. Ahora, ¿cómo voy a saber o cómo voy a hacer para saber cuánto vale el seno de 60? Ah, pues si yo quiero saber cuánto vale el seno de 60 grados, pues tengo que recurrir a la definición, que es cateto opuesto
sobre la hipotenusa. ¿Dónde está 60 grados? 60 grados está aquí. Entonces, vamos a pintar el ángulo de rojo. Entonces, el cateto opuesto al ángulo de 60 grados, ¿quién sería? Pues el opuesto es... yo también me equivoqué. El opuesto es raíz de 3. Entonces lo voy a escribir. Raíz de 3 sobre la hipotenusa. ¿Y quién va a ser la hipotenusa? Pues obviamente la hipotenusa va a ser el 2, ¿no? Y sin calculadora ya he conseguido cuánto vale el seno de 60 grados. ¿Cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Que no quiero el seno, que quiero el coseno. Pues vamos a hacerlo. El coseno de 60 grados es igual a ¿qué? Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente a 60 grados? Pues el cateto adyacente. Sí. Vale 1, ¿no? Y la hipotenusa. Pues la hipotenusa siempre vale 2, ¿no? Entonces es un medio. Ya lo tengo. Que no quiero el seno de 60, que quiero el seno de 30. Pues también lo puedo conseguir. Seno de 30. Entonces ahora ya no me voy a parar, digamos, aquí, ¿no? Sino ahora tengo que estar donde está el ángulo, ¿sí? Ahora me voy a centrar en ese ángulo. ¿Y el seno de 60 cuánto valdría? Perdón, el seno de 30 ¿cuánto valdría? Pues muy fácil, porque el seno ya vimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Al ángulo de 30. Pues si mi ángulo está aquí, el opuesto es 1, ¿no? Entonces lo voy a escribir. Es 1. ¿Y la hipotenusa? Pues la hipotenusa siempre va a ser 2, ¿no? Para ese triángulo. Y ahora vámonos con el coseno de 30. Cateto adyacente. Cateto adyacente a 30, pues ¿quién sería? Raíz de 3, ¿no? Sobre hipotenusa, 2. Y ya es todo. Es lo que se hace para obtener los ángulos de 60 y 30 sin necesidad de calculadora. A ver, vamos a corroborarlo. Vean que aquí es 10 por el coseno de 60 y en calculadora eso me dio un medio, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto que coseno de 60 es un medio. Aquí está, ¿no? Coseno de 60, un medio. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente, 1 sobre hipotenusa, que es 2, entonces es un medio. ¿Va? Bueno, espero que eso haya quedado claro. Y ahora vamos a ver cómo consigo el coseno de 45, seno de 45, ¿no? Entonces vamos a partir de un cuadrado, ¿no? Porque un cuadrado, todos sus ángulos miden 90, ¿no? Y un cuadrado, pues que sea del lado 1. Otra vez pueden elegir cualquier número y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Pero vamos a elegir el cuadrado del lado 1. Pero pues ahí no hay ningún ángulo, ¿no? Bueno, más que el de 90, pero no tengo el de 45. Pero ¿cómo puedo obtener ese ángulo de 45? Ahí ya me fui chueco. Cortándolo a la mitad, ¿no? Si yo corto a la mitad este cuadrado, voy a obtener aquí un ángulo de 45. Entonces voy a extraer ese cuadrado que acabo de pintar ahí, este triángulo más bien. Entonces los datos que nos salieron aquí era que este es 45, este es 90, obviamente este también va a ser 45, este es 1, este es 1, y con Pitágoras, que no vamos a hacer Pitágoras, es raíz de 2, ¿no? Ya si ustedes quieren checar después, lo pueden hacer, pero es raíz de 2 la hipotenusa. Entonces va a ser lo mismo, y vamos a ir más rápido un poquito. Seno de 45, ¿cuánto va a ser? Pues puedo tomar cualquier ángulo, da igual si tome el de arriba o el de abajo, ambos son 45. Entonces seno de 45 va a ser cateto opuesto, es decir, vamos a decir que tomamos este de aquí, entonces cateto opuesto es 1 y hipotenusa es raíz de 2. Para el coseno,
Cateto adyacente, ¿cuánto vale? Si tomamos, digamos, este ángulo, el cateto adyacente sigue siendo 1 y la hipotenusa sigue siendo raíz de 2, ¿no? Conclusión, el seno de 45 y el coseno de 45 dan exactamente lo mismo. Es 1 sobre raíz de 2, que en varias ocasiones se les puede presentar de esta manera, ¿no? Racionalizado, que es raíz de 2 sobre 2. Es exactamente lo mismo, ¿no? 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y así se consiguen los ángulos de 30, 60 y 45. Esos son los más importantes que necesitan saber, porque la mayoría de los ejercicios de física están planeados precisamente con esos ángulos, o si no son con estos ángulos, pues son con sus múltiplos. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ahora sí ya saben cómo se consiguió el seno de 60, el coseno de 60, ¿no? Entonces, eso es. Dijimos que hoy vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver este ejemplo que está aquí en el PDF, y ahorita vamos a ver otro más en el Jamboard, ¿no? A ver, dice, hallar el vector f en coordenadas cartesianas. Entonces, con la ayuda de esta imagen, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos este vector que me dice que su módulo o magnitud es de 30 y que el ángulo que forma es de 45, ¿no? Estamos tomando este ángulo. Entonces dice, la magnitud es de 30 y la dirección es de 45. Pues sí, para la componente f de x se tiene que f de x va a ser igual a 30. Acuérdense de la fórmula, es la magnitud por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo pues, es 45, ¿no? Entonces es 30. ¿Cuánto vale coseno de 45? Ah, lo acabamos de ver aquí. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. O también puede ser raíz de 2 sobre 2. Entonces, raíz de 2 sobre 2, pues ahí lo puse. 30 entre 2 me da 15. Y al final tengo que la componente en x de este vector es 15 raíz de 2. Para la componente en y, bueno, ahí se me fue. Tenía que ser aquí f de y. Va a ser 30 por el seno de 45. ¿Cuánto vale el seno de 45? Pues lo mismo que el coseno. Entonces va a ser 30 raíz de 2 sobre 2. Y haciendo esta división, otra vez me vuelve a dar 15 raíz de 2, ¿no? Por lo tanto, el vector es menos 15 raíz de 2, 15 raíz de 2. Y aquí, este signo lo puse en rojo porque quería enfatizarlo. Este signo yo lo agregué, ¿sí? Este signo, digamos, no sale de calculadora, sino que yo lo agregué. Aquí hay una nota que dice, se agrega un signo negativo en el vector porque se toma el ángulo de 45, es decir, tomamos este ángulo, ¿no? Y no el de 135. Si se hubiera tomado el ángulo de bueno, se me fue otra vez, 135, el signo provendría del propio coseno de 135. Se decidió tomar el ángulo de 45 grados porque es muy común en problemas de física. A ver, vamos a ver qué onda con esto. Una explicación un poquito más detallada sería lo siguiente. Tengo mi plano. Vamos a pintar el vector. Que me decían que el ángulo era de 45 grados, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, ¿no? Y habíamos quedado que el vector, que las componentes del vector eran 15 raíz de 2, ¿no? Entonces las voy a escribir aquí. Era f de x, era 15 raíz de 2, y f de y era 15 raíz de 2. Eso nos salió aplicando las fórmulas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros graficamos, o más bien representamos el vector con esas componentes, el vector nos quedaría en este cuadrante, ¿no? Nos quedaría en este cuadrante porque tanto la componente en x como la componente en y son positivas, pero nosotros no queremos ese vector, no queremos este vector, sino queremos este de aquí.
Entonces, obviamente, una componente tiene que ser negativa, ¿no? ¿Cuál es la componente que tiene que ser negativa? Pues esta tiene que ser negativa, ¿no? Menos f de x, coma f de y, ¿no? Entonces, ese signo se lo agrego porque tomamos, otra vez, reitero, tomamos el ángulo de 45 grados, ¿sí? Entonces, como yo tomé el ángulo de 45 grados, pues en realidad el cálculo más bien las fórmulas están bien, ¿no? Me lanzan 15 raíz de 2. Pero al observar bien el vector, eh, se observa que este está, digamos, en el cuadrante 2 y es necesario poner un signo negativo para que forzosamente se encuentre en el cuadrante 2. Ahora bien, si yo no hubiera tomado el ángulo de 45 grados y hubiera tomado este de aquí, que es el de 135 grados, el propio coseno de 135 grados me saldría como negativo. Es decir, yo pongo coseno, bueno, en realidad sería 15 coseno de 135 grados, y esto me sale automáticamente raíz de 2, ¿sí? Me sale con el signo ya, no tengo que hacer nada. Pero hay veces que dices, veo 135 grados y ¿cómo lo hago sin calculadora, no? En realidad sí se puede, de hecho no es muy difícil, pero es más fácil tomar el de 45 grados porque ya estamos familiarizados con esos ángulos. Pero al tomar otra vez, voy a reiterar, porque en muchas ocasiones los problemas que se resuelven en estática están mal porque no consideran el signo, entonces por eso quiero remarcar mucho esta parte, de que si se toma este ángulo, el signo se le tiene que agregar, ¿sí? De igual manera, si el vector estuviera aquí abajito, tendría que tener dos signos negativos. Entonces ese es el énfasis en recordar que hay que agregar este signo negativo cuando se requiere. Antes de pasar a ver las operaciones entre vectores, vamos a ver un último ejemplo que lo voy a hacer en el Jamboard. Vamos a ver un último ejemplo. Entonces, a ver. Tengo el eje X, el eje Y. Bueno, ya, no pinto. Y voy a poner un vector por aquí, ¿sale? Voy a ponerle aquí 60 grados, ¿sale? Y voy a poner aquí este vector, porque la magnitud del vector, vamos a llamarle un vector B, es igual a 50. Vamos a decir que 50. Entonces, este vector, expresado en forma polar, sería el vector B. El vector B va a ser igual a la magnitud que yo decidí ponerle 50, como el ángulo que forma. Y aquí hay algo muy importante que hay que considerar. Los ángulos se van a medir con respecto al eje X, ¿sí? Se van a medir con respecto al eje X. Entonces, en este caso, este ángulo está medido con respecto al eje Y, ¿sí? En teoría, yo tendría que ocupar este de acá para que puedan ser válidas las fórmulas que yo les puse ahí. Entonces, ese ángulo, pues, ¿cuál ha de ser? Pues ha de ser 30 grados. Entonces, aquí voy a poner 30 grados y ese es el que tengo que ocupar. Bien. Lo más correcto pues, sería ocupar el ángulo que forma hasta acá, ¿no? Eso sería lo más correcto. Pero nosotros vamos a considerar o a medir el ángulo con respecto al eje X. Ahora, ¿cómo paso ese vector que está en forma polar a la forma cartesiana? Pues muy fácil. Pues en la forma cartesiana, yo tengo una componente
B de X como una componente B de Y, ¿no? Pero ya sé calcular las componentes B de X y B de Y. B de X, voy a escribir la fórmula para que no se les olvide, es la magnitud, en este caso de B, por el coseno del ángulo, ¿no? Y B de Y va a ser igual a la magnitud del vector B por el seno del ángulo. Entonces, vamos a sustituir aquí. ¿Cuánto vale la magnitud de B? Pues vale 50. El coseno del ángulo, pues va a ser el coseno de 30 grados. Y aquí, pues va a ser la magnitud, pero en vez del coseno, va a ser el seno. Entonces aquí voy a escribir otra vez 50. Aquí también va a ser 50, pero aquí va a ser multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Pero cuánto vale el coseno de 30 grados? Lo vimos hace ratito. El coseno de 30 grados vale raíz de 3 sobre 2. Entonces lo voy a escribir. Raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30 grados, vamos a ver cuánto vale. Seno de 30 grados vale 1/2. Entonces lo voy a escribir. Y esto obviamente me va a dar 50 entre 2, pues me va a dar 25, ¿no? 25 raíz de 3. Y aquí me va a dar pues simplemente 25, ¿no? Y al escribir el vector, entonces me va a quedar vector B, va a ser igual a la componente en X, que son 25 raíz de 3, coma, la componente en Y, que son 25, ¿no? Y alguien dice, no, ya acabé, ¿no? Pues no, no has acabado, porque te hace falta considerar el signo, ¿sí? ¿Qué signo hay que considerar? Recuerden que si nosotros proyectamos, digamos, el vector, esta componente aquí es positiva, ¿no? Está del lado de las X positivas, pero esta componente de aquí en Y va a ser negativa. Entonces, ¿cuál es la componente que le tengo que agregar un signo? Pues a la componente en Y, ¿no? Otra vez les digo, piensen como si estuvieran dando las coordenadas de este punto, pues ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Una coordenada positiva y otra coordenada negativa. Y ya estaría, así conseguía el vector en forma cartesiana, ¿sí? Simplemente calculando las componentes. Una vez que tengo las componentes, las ordeno y eso es todo. Bien. Pero no haya dudas, pero si las hay, pueden preguntar, ¿no? Siempre pueden interrumpirme, pueden preguntar cualquier duda, si es que les quedó claro, si es que quieren hacer otro ejercicio, lo podemos hacer. Pero si no, vamos a continuar. Bueno, creo que no hay duda. No hay duda. Bueno, vamos a ver lo que son las operaciones entre vectores. Así como ustedes tienen operaciones con los números naturales o los números reales en general, que pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, van a haber otras operaciones que se pueden hacer con vectores. Se van a poder sumar vectores, se van a poder restar vectores, va a haber algo que es el producto punto, el producto cruz y el producto mixto. Para fines de este curso, los únicos que nos interesan es la suma y resta de vectores. ¿Sí? El producto punto no se ve, bueno, no te van a pedir en un examen calcula el producto punto, ni el producto cruz, pero lo que sí te pueden pedir es como teoría, como dos vectores son perpendiculares y el producto tal es 0, ¿no? Esto sí te lo pueden pedir. Por mientras vamos a ver lo que es la suma y resta. Entonces, suma de vectores. ¿Cómo rayos voy a sumar vectores? Pues la suma de dos o más vectores se realiza sumando componente a componente. ¿Cómo es esto? Pues sean los vectores con componentes A1, A2, y sea el vector B con componentes B1 y B2. La suma del vector A con el vector B, A más B, va a ser sumando esta componente, es decir, A1 más B1. Luego A2, obviamente la coma, tiene que ir la coma, A2 más B2, ¿sí? La suma de vectores se realiza componente a componente. Ejemplo, sumar los vectores A3,1 y B1,3. Entonces, A más B es
poniéndolo ya súper desarrollado, ¿no? Esto es muy fácil de hacer, pero por ser el primer ejemplo lo vamos a hacer así. 3,1 más 1,3. La suma va a ser, pues obviamente, 3 más 1, ¿no? Tomo esta componente con esta componente y luego 1 más 3, ¿no? 3 más 1 obviamente me da 4 y 1 más 4 me da 4, ¿no? Las vectores, lo mismo va a pasar con la resta. Aquí hay otro ejemplo que dice sumar los vectores a 5,2, 3,0 y 4, menos 3, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar 5 más 3 más 4. Aquí está, ¿no? Más resumido, 5 más 3 más 4. Eso me da 12. Lo pongo aquí. Y luego tengo que sumar 2 más 0 menos 3, lo que está de este lado. Y esto me da menos 1. Y ya, así de sencillo es sumar vectores. Pero voy a ponerle zoom. Y aquí está, dice, a ver, el vector que teníamos aquí, A, 3,1 es el que está en verde. El vector B, que es 1,3, está en rojo. La suma de A más B es la que está en azul. ¿Sí? Fíjense cómo este es un vector A, este es un vector B, y la suma es un vector más grande. ¿Sí? Entonces, este sería el vector 4,4 que aquí no salió en la suma, ¿no? Y coincide, ¿no? Con los ejes, aquí hay 4, pues es el vector 4,4. Resta de vectores. La resta de dos o más vectores se realiza restando componente a componente. Pues sí, si en la suma era sumando, en la resta es, valga la redundancia, restando, ¿no? Sean los vectores A1, A2 y B igual a B1, B2, la resta es A menos B, A1 menos B1, A2 menos B2 y aplica para n vectores. Entonces, ejemplo, restar los vectores 4,5 y B igual a 3,2. Entonces, A menos B pues es 4,5, la definición del vector, menos 3,2. Ay, aquí se me fue el signo, es menos. Entonces es 4 menos 3 y 5 menos 2. 4 menos 3 me da 1 y 5 menos 2 me da 3. ¿No? Entonces vamos a verlo de forma gráfica. El vector A es el que está en verde. El vector A es el que está en verde y el vector B es el que está en rojo y la suma es el que está, perdón, la resta es el vector en azul. Si dan cuenta es el vector más pequeñito, ¿no? El vector A y el vector B son vectores más grandes o de una magnitud mayor que la resta. Luego podemos sumar o restar vectores por métodos gráficos y se pueden sumar vectores utilizando sus gráficas, ¿no? Hay dos métodos para sumar, método del paralelogramo y método del triángulo. Como vi que este curso, pues sí, realmente es muy extenso todo el temario, y creo que no, o al menos no he visto que sumir por mientras. Pues pueden hacerlo con este método. Realmente lo que vamos a ver de estática es sumar así. No lo vamos a hacer casi nunca por métodos gráficos. Pero de todos modos, cuando lleguemos a la parte de estática, si requerimos sumar vectores por métodos gráficos, ya se los enseñaré. Pero de mientras vámonos a conceptos que son muy importantes para lo que viene. Que lo que viene son leyes de Newton, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver lo que es el estado de movimiento. Y se refiere al estado en que se encuentra el cuerpo. Hay dos estados de movimiento, reposo y movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Son dos estados. O el cuerpo está en reposo o el cuerpo está en movimiento. ¿Sí? Son dos. Luego dice, aunque parece contradictorio, el reposo se considera como un estado de movimiento porque no existe el reposo absoluto, ¿no? Lo que yo les decía en la clase pasada, que observaran un objeto de su casa y me dijeran si está en reposo o está en movimiento, ¿no? No existe el reposo absoluto. Absolutamente todo se está moviendo, átomos, moléculas, tierra, galaxias, e inclusive el universo mismo se está expandiendo. Entonces, tanto el reposo como el movimiento van a depender de un sistema de referencia. También era lo que les comentaba la clase pasada. Y eso es lo que es un estado de movimiento, ¿no?
Muy importante este concepto porque se va a introducir en la primera ley de Newton. A lo mejor ahorita la alcanzamos a ver, no lo sé. Tenemos 20 minutos, yo creo que sí. Inercia, ¿qué rayos es la inercia? Dice, si una persona va manejando un carro con una cierta velocidad y de pronto frena, la reacción de la persona es irse hacia adelante. ¿Pero por qué ocurre esto? Ah, pues la respuesta está en la inercia. Vamos a ver el concepto de inercia y ahorita les explico qué es lo que ocurre. La inercia va a ser la oposición de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, bueno, está la inercia como propiedad del cuerpo, que sí, que es una propiedad de los cuerpos, y está la inercia como la oposición de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a entender esto en el Jamboard, vamos a hacer un pequeño dibujito. En clases presenciales estuviera un poquito, hubiera estado mejor, ¿no? Porque a mí me gusta dar este concepto. Yo creo que es muy ilustrativo, pero en ese caso pues vamos a apoyarnos del Jamboard. A ver, espérenme tantito. No estoy pintando. Mike, en lo que haces el dibujo Dígame. para Sí. ejemplificar inercia, sí me gustaría, por favor, que les dejaras una tarea, ahorita al final, que les dejaras una tarea de convertir unos 10 ejercicios, yo creo, de convertir de coordenadas polares a rectangulares y que lo representen gráficamente para que ejerciten esa parte y cuando ya veas en estática suma de vectores, ya esa parte ya no te tengas que regresar a estarles diciendo cómo, porque ahorita lo entendieron, estuvo muy bien la explicación, pero sí hay que ejercitar para que ellos tomen otra vez práctica. Y si gustas, nos los puedes dejar en el Jamboard, ahí ahorita al final nos colocas algunos ejercicios y y una tarea de asignación para que en el Classroom para que suban los ejercicios. El día de ayer yo les dejé de álgebra, los que estuvimos haciendo, y sí los subieron, entonces yo creo que podemos hacer también lo mismo en física. Mike, por favor. Ok. Sí, Sí, para que está bien, me ejerciten, parece. ¿no? Para que ejerciten, Parece porque si bien. no, no hay dudas. Gracias, Mike. Sí, sí, maestra. Quiero, a ver si voy a ponerles un video, a ver si está la demostración que siempre se lo hace en YouTube. Porque no tengo internet. Ay, ¿se me fue? No se me fue. ¿Sí me escucha, maestra? Creo que Sí, se me sí, te fue. escuchamos. Sí, te escuchamos. Nada más que como que se te fue la señal o... Ah, ok. Estoy viendo. Ay, ya tienes, ¿verdad? Creo que Ya, a ver, creo que ya. sí. Ahí está. Pero vamos a ver. A ver si aparece. Aquí está lo del carro, de por qué te mueves hacia adelante, creo. No sé si que me interesa. A ver, inercia, ¿cómo se llama este profesor? Ay, no recuerdo. Bueno. Ay, joder, a ver. A ver, ¿dónde estoy? Bueno. Ni modo, no lo encontré. Pero les explico. Ahorita profundizo en el concepto de inercia. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí una cajita, ¿sí? Y esa cajita está en reposo. ¿Cuál es su estado de movimiento? El reposo, ¿sí? De repente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar una persona, a ver si me sale mi dibujito, y la va a empujar, ¿sí? Entonces,
esa silla, perdón, esa caja que está en reposo, va a oponer cierta resistencia, ¿sí? Se va a oponer a ser movida, ¿sí? Entonces, esta persona lo que quiere hacer, pues es obviamente moverla, pero como esa caja está en reposo, se va a oponer a ser movida. Entonces, inercia es la oposición de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Fíjense cómo está en reposo, llega este cuate, lo quiere poner en movimiento, pero la caja se va a oponer. ¿Cómo sabes que se va a oponer? Ah, pues porque te va a costar moverla, ¿no? Piensa, ahorita estamos pensando en una caja, pero piensa en un tráiler, trata de moverlo, pues se va a oponer a ser movido, porque su estado de movimiento pues es el reposo. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Vamos a pensar en el tráiler. Bueno, camión, le salió un camión. Y ahora vamos a ya está en movimiento, ¿sí? Tiene una cierta velocidad. ¿Sí? Pues el movimiento propio, ¿no? Pues estar en movimiento. ¿Y, y qué es lo que va a pasar? Vamos a decir que una persona va a tratar de detenerlo. Superman, por ejemplo, ¿no? Ahí está la persona. Lo va a tratar de detener. Pues, ¿qué va a pasar? Que ese cuerpo, ese carro, se va a oponer a ser detenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene cierta inercia ese carro. Su estado de movimiento es precisamente el movimiento y se va a oponer a cambiar su estado, es decir, a estar en reposo. Vamos a pensarlo ahora así. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Vamos a pensar ahora en un carro. Ay, El carro. Ajá, dime. es como en la película del Hombre Araña cuando intenta detener el tren. Sí, tiene que ver porque... Sí, tiene que ver en el hombre película, y luego el hombre araña, ¿no? El tren, pues, ¿cuál es su estado? Pues estar en movimiento, ¿no? Y el tren, vamos a decirlo así, aunque obviamente no pasa, pero siempre va a querer o siempre va a estar en movimiento y se va a oponer a cambiar su estado de movimiento. Es decir, si el tren ya está en movimiento, pues va a querer continuar en movimiento, ¿no? Pero si lo quieres cambiar al estado de reposo, se va a oponer. Entonces sí tiene que ver con la película del hombre araña. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Está un carro que se está moviendo con una cierta velocidad. Ahí ya no pintó. Ahí ya pintó. Está un carro que está moviendo con una cierta velocidad y adentro obviamente una persona conduciendo. Vamos a decir que ese carro va a 100 kilómetros por hora, ¿no? Es una velocidad ya considerable y de repente ese señor aplica los frenos, pero bruscamente, ¿sale? Aplica los frenos. No, aplica aquí frenos. Vamos a ponerle frenos. ¿Cuál es la reacción de esa persona? Pues que se vaya hacia adelante. ¿Por qué la persona va hacia adelante? Porque si esta persona ya estaba en movimiento junto con el carro, la persona va a querer estar en movimiento, se va a oponer al reposo, es decir, el movimiento en esa dirección, pues la persona siempre quiere ir en esta dirección, siempre quiere ir en esta dirección, pero de repente quieren cambiar su estado, entonces esta persona se va a oponer a quedarse en reposo y por eso es el tirón que va hacia adelante, ¿no? Que la persona se va hacia adelante. Y eso es lo que es la inercia, la oposición a cambiar el estado de movimiento. A ver, inercia. A ver si sale así, que sí me interesa mostrarles el video, cámara lenta. Sí. Es que para que vean lo... A ver si sale. A ver, por ahí es este. No quiero cargar. ¿Soy? No. A ver.
Carga. Bueno, si no, al rato les paso el video por WhatsApp. Es un video cortito, pero ilustra la situación. No se los explico, quiero que ustedes lo vean. Al rato se los paso por WhatsApp. Es un video, qué sé yo, de 5 segundos, pero muy ¿O interesante. quieres que lo busquemos, Miguel? No, porque luego no aparece en YouTube. Se los paso por WhatsApp. Lo tengo en el celular, pero para proyectarlo en el celular es estar entrando en Skype y bueno. Mejor se los paso por WhatsApp y es un video de 5 segundos. Se los paso ya al terminar de la clase, que ya es casi a nada. Y lo busco, ¿va? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el concepto de masa. Y desde el punto de vista de la química, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? Lo que siempre nos han enseñado de la secundaria. Pero ahora en física tiene otra interpretación. Bueno, desde el punto de vista de la física, la masa es la medida de la cantidad de inercia que tiene un cuerpo, ¿sí? Vamos a revisar el ejemplo. Si yo quiero mover esta caja, pues esa caja se va a oponer, ¿no? Se va a oponer, pero pues al final la voy a lograr mover. Si yo quiero mover este tráiler, se va a oponer y difícilmente lo voy a lograr mover. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y otro objeto? Ah, pues la masa, ¿no? Esta cajita tiene una masa pequeña comparada con el tráiler o con el camión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mayor masa, mayor inercia, ¿no? En otras palabras, a mayor masa, más fuertemente se va a oponer a cambiar su estado de reposo. No es lo mismo que, digamos, si un niño va en una bicicleta y te va a atropellar, lo pares y no pase nada, ¿no? Aquí es... Si alguien va conduciendo un camión y te va a atropellar, pues no es lo mismo pararlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente la masa, ¿no? Y es eso. Entonces la masa, desde ahora en adelante, y desde el punto de vista físico, va a ser la medida de la cantidad de inercia que tiene un cuerpo. Entonces aquí dice, a mayor masa, mayor inercia. Pues claro, a mayor masa, mayor se va a oponer, ¿no? Más fuertemente se va a oponer a cambiar su estado. Y a menor masa, pues menor inercia. Eso es el concepto de masa. Yo creo que llegamos hasta el concepto de fuerza y eso es lo último que vemos el día de hoy. Y la fuerza, pues claro que es clasificada como cantidad vectorial, ¿no? Es cantidad vectorial porque necesita una magnitud, una dirección y además un sentido, ¿no? No es lo mismo aplicar una fuerza hacia la derecha que aplicarla hacia la izquierda. Pues el movimiento va a ser diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo y por eso es una cantidad vectorial. Entonces vamos a leer la nota. Dice, la fuerza al ser una cantidad vectorial se podrá representar mediante un vector, ¿no? Que es lo que está en la imagen. Se representa mediante un vector la fuerza. Toda la teoría vista anteriormente cobrará importancia al tratar de resolver problemas de estática. Pues claro, porque la estática estudia los cuerpos en equilibrio, los cuerpos que están tanto en reposo como en movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y entonces, ¿qué rayos es la fuerza? Pues la fuerza va a ser la acción sobre otro. Esta es la definición. Esta definición que yo les estoy dando acá es una definición que se tenía desde hace siglos, pero de verdad siglos. Y así, esa era la definición que tenían. Es una fuerza, es la acción de un cuerpo sobre otro, ¿no? Y pues al parecer, pues sí, ¿no? A lo mejor y muchos dirán, pues basta con que yo diga esto, es la acción de un cuerpo sobre otro, ¿no? Este es un cuerpo, la persona, este es otro cuerpo, pues, ¿qué es la fuerza? Es una acción de un cuerpo sobre otro. Pero resulta ser que esta definición está un poco incompleta, ya después se dieron cuenta, y el motivo de que esté incompleta es de que una acción también es ver, ¿no? Entonces, si la persona nada más ve el objeto, pues está haciendo una acción de un cuerpo sobre otro, ¿no? Entonces surge la necesidad de definir bien lo que es la fuerza, ¿no? Entonces lo que se agrega es capaz de alterar su estado de movimiento o de deformar el cuerpo. Entonces eso es la fuerza. Muy importante que sepan el concepto de fuerza. Es la acción de un cuerpo sobre otro, pero no cualquier acción. No cuenta con que tú veas el cuerpo y ya, ¿no? Tiene que ser capaz de alterar el estado de movimiento, que ya vimos que es el estado de movimiento o a qué se refiere.
o de deformar el cuerpo. ¿Sí? Hay veces que una fuerza no genera movimiento, no me va a producir un movimiento, pero me va a producir una deformación. Las unidades de fuerza son Newton. Estos Newton son en el Sistema Internacional de Unidades, que más adelante lo vamos a ver, pero la fuerza se mide en newtons en el Sistema Internacional de Unidades. Muy importante eso. También se puede medir en dinas. De hecho, esta es una unidad que se usó mucho tiempo. Hay un instrumento que se llama dinamómetro, que precisamente el dinamómetro sirve para medir la fuerza. Dina viene de la unidad de dinas y metro, pues metros es medir, ¿no? Entonces, el dinamómetro, medir la fuerza. Libras, muchos piensan que libras es una unidad de masa, pero no, libras es una unidad de fuerza. Más adelante también, cuando ya entremos bien al tema de estática, les voy a dar las conversiones de cuánto vale una dina de newtons, cuánto vale una libra de newtons y cuánto vale un kilogramo de fuerza newtons. Otra unidad que no es muy conocida, pero de repente podría surgir, puede venir en un examen, es el kilogramo fuerza. ¿Sí? Estas unidades, seguramente con Newton ya están familiarizados, pero con las otras tal vez no tanto, las vamos a ver más detalle cuando entremos en la parte de estática. Ahora, ¿qué efecto tienen las fuerzas? Pues van a haber principalmente dos efectos, el movimiento y el reposo. Es decir, si un camión, bueno, vamos a pensar más chiquito, si una pelota está en movimiento, bueno, al revés, si una pelota está en reposo y quiero que esa pelota se mueva, ¿qué es lo que necesito hacer? Patearla, ¿no? O aplicarle una fuerza. Pero si esa persona está en movimiento, por ejemplo, está un portero, ¿no? Le tiran un tiro, está en movimiento la pelota. ¿Qué necesita hacer el portero para detener esa pelota? Pues aplicar una fuerza, ¿no? Entonces, el efecto de la fuerza es que puede ser movimiento o puede producir reposo. Otro ejemplo, otro efecto, perdón, son las deformaciones. Ahorita lo vemos más adelante. Entonces, era lo del movimiento y reposo. Ah, aquí está. Si un cuerpo está en reposo y quiere moverse, es necesario aplicar una fuerza, ¿no? Por el contrario, si el objeto está en movimiento, para detenerlo es necesario aplicar una fuerza. Del reposo al movimiento, aplicas una fuerza. Del movimiento al reposo, es necesario aplicar otra fuerza, ¿no? Bueno, ya nos faltan 2 minutitos, pero a ver si me da. Ya con esto acabamos. Pero cuando tú pateas una pelota, digamos estás en un campo de fútbol y esa pelota no está en el aire. Vamos a suponer que esa pelota no está en el aire, sino que va a ras de suelo todo el tiempo. Tú aplicas la fuerza, ¿no? Ya la aplicaste. Pero para que se detenga es necesaria una fuerza, ¿no? Pero si ustedes en la práctica ustedes han visto que ustedes patean la pelota y de repente va a llegar un momento en el que se va a detener sin que nadie más haga algo, ¿no? Y lo pueden observar con cualquier objeto, ¿no? Pongan a rodar, qué sé yo, un lápiz y al cabo de unos segundos se va a detener, ¿no? ¿Acaso no se necesita una fuerza para detenerlo? ¿Acaso está mal toda la teoría que hemos estado estudiando? Pues en realidad no, porque sí hay una fuerza que lo detenga, ¿sí? Esa pelota se tuvo que haber detenido por una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de fricción, muy bien. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. De hecho, esa es la definición, ¿no? La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. O sea que me estás diciendo que si no hay fricción, si yo le doy un golpecito a la pelota, ¿siempre seguiría en movimiento? Pues así es, ¿sí? Efectivamente. Si yo le pego un golpecito a la pelota y no hay fricción, la pelota siempre va a estar en movimiento, ¿sale? Y fíjense qué interesante esto, porque tiene mucha... ¿Han jugado ustedes? Bueno, no sé si es hockey, pero es como una tabla que tiene como una mesa que tiene hoyitos por donde sale el aire y le pegas con un disco. Pues esas máquinas, si ustedes han jugado, cuando tú le pegas al disco, el disco sale rapidísimo, ¿no? Porque precisamente el aire está como levantando al disco y esto genera que la fricción se reduzca. Por ejemplo, las ondas espaciales
o los satélites, todo eso, siguen en movimiento porque en el espacio no hay fricción. ¿Sí? En el espacio pues es vacío, ¿no? Entonces no hay fricción, entonces todas las ondas o los satélites van a seguir en constante movimiento. Bueno, vamos a ver, profundizar un poquito lo de deformaciones y es lo último que vamos a ver el día de hoy. Otro efecto que tienen las fuerzas son las deformaciones. Un ejemplo de ello es cuando estiramos o comprimimos un resorte, cuando doblamos un lápiz, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, al comprimirlo, pues le estamos deformando el resorte, ¿no? Estamos deformando y estamos aplicando una fuerza. Si lo estiramos, estamos aplicando otra fuerza, pero lo que estamos haciendo es deformarlo. Entonces, esos son los dos efectos que tienen eh, las fuerzas. Ya después sigue mecánica, ¿no? Vamos a ver las 3 leyes de Newton más adelante. Pero por el día de hoy eso es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Uy. Creo que Chicos, no. ya para ejercitar ya asigné la tarea, ya coloqué la tarea, Mike, en la materia de física, la coloqué en el tema de conceptos fundamentales, Ok. conversión de coordenadas polares a rectangulares. Son solo 5 ejercicios, entonces hay que representarlos gráficamente. Lo que hizo Mike en el Jamboard, lo representan gráficamente. Exactamente, ahí está, lo representan gráficamente y convierten de coordenada polar a coordenada rectangular. Ajá. Entonces, para que lo realicen y les coloqué ahí como límite hasta el domingo, pero la idea es que lo hagan lo más pronto posible para que Mike pueda revisar sus ejercicios y sobre todo sus procedimientos y chequemos si entendieron o no entendieron esa parte. Ajá. Y ya después que nos pase el video, para que comprendamos mejor el concepto de inercia, que lo explicó muy bien. Yo entendí mejor el concepto y pero pues no está de más ver el video que él nos dice y también que lo suba al WhatsApp y también yo lo subo a Classroom para que lo tengamos en las dos plataformas. ¿Sale, chicos? ¿Alguna duda que tengan? No. ¿Dudas? ¿Todo bien?